¿Sabías que tu familia es un campo de batalla? Y esto no lo digo yo, sino que también está en la Biblia. Muchos recordamos la historia de José, José el soñador, que tuvo problemas con sus hermanos, ya que sus hermanos sentían envidia debido a los sueños que tenía José. Él se soñaba que los demás se postraban a sus pies. Y por supuesto sus hermanos no estaban de acuerdo con esos sueños. Incluso su papá, Israel, le llamó la atención porque él contaba esos sueños y hacía sentir mal a las personas de su alrededor. Como podemos ver en esta historia, José no tuvo una familia muy cariñosa que digamos. Pero esto es algo normal y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este mensaje. Tal vez tú en tu casa tienes discusiones a veces. Tal vez no te llevas muy bien con algún hermano, con algún familiar. Pues esto es normal. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y hoy vamos a descubrir con la palabra de Dios qué podemos hacer si tenemos estas dificultades en nuestra casa, si nuestra familia es un campo de batalla. Empecemos. Todos luchamos en nuestra familia y se preguntarán por qué. Porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Mientras tengamos imperfecciones en nuestro carácter, vamos a tener esas batallas en nuestro hogar, en nuestra familia. Solamente si somos humildes de corazón, mansos y humildes de corazón, como nos decía Jesús, vamos a hacer que la paz y el amor reine en nuestro hogar. Pero mientras nosotros estemos a la defensiva, siempre cualquier comentario lo vamos a tomar personal y vamos a reaccionar ante esos comentarios. Pero vamos a ver qué también nos dice la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 10, versículos del 34 en adelante, la palabra de Dios nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estas palabras las dijo Jesús. Tal vez te sorprendas. A Jesús le llaman el príncipe de paz, porque Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en esta ocasión no nos está hablando de enfrentar algún problema, de enfrentar algo que nos quita el sueño, sino que Jesús nos está diciendo que no ha venido a traer paz, sino vino a traer espada, a poner en disensión al hombre contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y también nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y como hemos ido viendo anteriormente, en muchos hogares hay un campo de batalla. Y esto es normal porque personajes como José el soñador tuvo que lidiar contra sus hermanos y su envidia. Y no solamente él. Recordemos también a Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, que incluso llegaron a matarse, y todo por querer agradar a Dios. Dios le gustó la ofrenda de Abel y no vio con mucho agrado la ofrenda de Caín. Debido a esto, Caín sintió cierta envidia, cierto rencor hacia su hermano Abel y decidió matarlo. Como estamos viendo, Jesús ya lo había anticipado esto, porque Él nos decía que vino a traer disensión. Y esta disensión se ve mucho más cuando tú eres la única persona cristiana o seguidor de Jesús en tu familia. Empezarás a ver burlas de tus padres, tus hermanos,
que te verán como un loco, porque no entenderán ese gran amor que tú llegaste a conocer cuando te acercaste a Dios, cuando conociste a Jesús, pues te empezarán a ver como un bicho raro. No entenderán por qué tú te desesperas por ir a la congregación, por qué tú te desesperas por leer la Biblia, por qué tú ya no te preocupas por las noticias de este mundo, por qué tú ya no te afanas por lo que diga la gente, sino que más bien empiezas a confiar en Dios y sabes que Dios tiene el control de todo. Y esto, por supuesto, no le agradará a muchas personas. Y al principio van a querer apagar esa fe que tú tienes en tu corazón. Por eso Jesús nos alarmaba, nos anticipaba, para que nosotros tengamos cuidado y estemos atentos, porque esto se iba a venir. Pero poco a poco vamos a ver grandes milagros. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26, la palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si tu casa es un campo de batalla, pues como hemos visto es algo normal, siempre y cuando tu carácter o el carácter de las personas de tu casa esté siendo tratado por Dios. Tenemos que llegar a ser mansos y humildes, así como Jesús nos enseñó. Y si alguna vez nos enojamos, pues aquí nos dice la palabra de Dios: airaos, quiere decir enójense, pero no pequen. Y además nos hace una recomendación: que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No es bueno que estemos enojados con una persona más de un día, 2 días, una semana, un mes, un año. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando lugar al diablo. Vamos a estar dando lugar al enemigo para que él pueda sembrar cizaña, para que él pueda sembrar rencor entre tú y ese familiar, esa persona con la cual ya no se hablan, con la cual están enojados hace tiempo. Pues aquí la Biblia claramente nos dice que debemos perdonar, debemos ponernos a cuentas con cualquier persona antes que se ponga el sol. Eso es lo que aconseja la palabra de Dios. Además nos dice que el perdón y la misericordia se manifiestan en la familia. Ahí Dios nos pone a prueba. Y claro que sí nos pone a prueba. Tal vez tú alguna vez has discutido con tu mamá, tu papá, con tus hermanos, y has sentido cómo el Espíritu Santo muchas veces te dice: sonríele, hazle un chiste, arregla las cosas o pídele perdón. Y a veces no entendemos, nos sentimos ofendidos y no queremos pedir perdón. Pero debemos escuchar al Espíritu Santo, porque el perdón y la misericordia se deben manifestar en la familia. Es el primer lugar donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a tener misericordia. Esto quiere decir a ponernos en los zapatos de la otra persona, a sentir ese amor tan grande que siente Dios con cada uno de nosotros. Porque Dios sabe que a veces nosotros pecamos, y Él, como un buen Padre misericordioso, lo único que hace es perdonarnos. Su misericordia es grande y es nueva además cada día. Por eso Él pone a prueba estas batallas que tenemos muchas veces en nuestra casa, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a pedir perdón y por supuesto para que aprendamos a ser misericordiosos, mansos y humildes. En Efesios 4:32 la Biblia nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. En ese ámbito del perdón, la Biblia es muy clara y nos dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues Dios tampoco va a perdonar nuestros pecados.
El perdón es una llave que abre la bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros guardamos rencor con una persona y no queremos perdonarle. Y no sabemos que estamos encerrados en una cárcel y nosotros mismos tenemos la llave en nuestra mano. Por no querer perdonar, nos quedamos en ese lugar, encerrados, con la llave en la mano. Pero si tú decides perdonar, déjame decirte que vas a sentir una gran libertad y por supuesto vas a empezar a ver grandes milagros en tu vida, en tus amigos, en tu familia, porque el perdón hace eso. Abre los cielos para que pueda llover las bendiciones de Dios. Ya para ir concluyendo, en el libro 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, la palabra de Dios nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas veces hay personas que viven un infierno en su familia, en sus casas, y es a causa de este yugo desigual. Por eso a los jóvenes que nos están viendo, les decimos que es muy importante que antes de casarse escojan a la persona indicada, que la conozcan por mucho tiempo, para saber si comparten su forma de vivir, su visión en el futuro, si van a poder ser compatibles en cuanto a carácter, en cuanto a creencias, en cuanto a hábitos, porque aquí la Biblia nos dice: no se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? Y hay personas que no escuchan este consejo de 2 de Corintios capítulo 6 y luego tienen que pagar las consecuencias de esa mala decisión durante toda su vida, porque siempre va a haber peleas, enojos en su casa, aunque la persona ya tenga el carácter de Cristo, así manso y humilde. La otra persona, al no creer en Dios, lo único que va a hacer es aprovecharse y va a irlo a atacar, a lastimar, porque sabe que la otra persona siempre lo va a perdonar. Pero si dos personas que creen en Dios se juntan, pues ya no va a ser un yugo desigual. Cuando haya algún problema, siempre uno va a ceder y el otro no va a ser orgulloso para no perdonar. También va a perdonar y la paz, por supuesto, va a reinar en ese hogar. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude a entender por qué muchas veces en nuestras familias hay disensión. Recordemos que Jesús nos dijo que no vino a traer paz, sino vino a traer disensión, muchas veces entre los familiares, y más aún cuando uno es seguidor de Cristo y los demás no. Pero ánimo, porque Jesús venció al mundo, ánimo porque hay milagros que Dios hace, y te aseguro que si tú empiezas a seguir a Dios, pues pronto tu familia empezará a seguir tus pasos, y así todos heredarán el regalo de la vida eterna al creer en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Te pedimos que nos sigas, que compartas este video y que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.